A nivel Rosario más cerca. Bueno, además de bohemio, porque créanme que él es bohemio, él es economista. Entonces, en esta tarde, que también puede llamar a una copa de vino, a una buena música, pero ¿Cómo? sí, claro que sí. Oh. Pero necesariamente tenemos que hablar de economía, tenemos que buscarnos el dinero para poder tener la posibilidad de De comprar beberse ese el vino. vino. Así que vamos a darle la bienvenida a más cerca a Henry Gebrar, que es economista, además de bohemio y de buena gente. Qué bueno que usted está aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y gracias por recordar esos tiempos de Bohemia, que eso tendrá que volver en esta nueva normalidad después del coronavirus y seguro que Yo, vamos a ver si preparamos algo para el segundo semestre cuando ya estemos en esta nueva normalidad, ¿no? yo creo que debemos iniciar esta conversación preguntándole a la gente esos 57 mil millones que dice Hacienda que ha invertido o que va a invertir de aquí a junio el Estado Dominicano en enfrentar las situaciones dejadas por el coronavirus. Bueno, obviamente hay que hacer las cuentas. Es muy probable que termine saliendo mucho más Claro. costoso todo eso del coronavirus e inclusive esa cifra que apenas representa un poquito más del 1% de 1.2% del PIB se va a tener que ampliar mucho más durante el segundo semestre, porque ahorita lo que se está haciendo es lo correcto, obviamente, que es primero atender las emergencias, primero está el tema de salud, después está el tema social, muchas transferencias que aunque nunca son suficientes, son altamente necesarias y por eso era importante poder prorrogar fase para el mes de junio, pero tenemos que estar conscientes que todavía el año 2020 no termina el 30 de junio, habrá todavía una ruta muy larga, va a ser una recuperación complicada y para eso va a ser necesario también diseñar probablemente nuevos programas para que las empresas también estén presentes cuando la economía vuelva a cierta normalidad, sin hablar del tema del turismo, que va a necesitar acompañamiento más allá del 2020. Va a ser muy larga la recuperación del sector turismo. Sin embargo, señor Gebrar, con anticipación se ha informado de que el dinero proveniente de las AFPs, unos 40.000 millones, si no estoy equivocada, ha sido colocada en bonos, ¿verdad?, que cuentan con el aval del gobierno dominicano. ¿Quiere decir esto que con ese dinero de las AFPs es que de manera mayoritaria se ha financiado el subsidio, el apoyo, la erogación adicional de dinero no planificado que ha hecho el gobierno central? Bueno, mira, es interesante porque se ha un tema muy, muy caliente, el tema de esta operación, ¿no? Primero hay que entender que es muy diferente, obviamente, a lo que ha sido el intento, que no ha terminado ese intento, ¿no? Sigue una discusión en la Cámara de Diputados para poder retirar dinero de los trabajadores de las AFPs. Esa es una operación para la cual desde el principio yo he dado mi desacuerdo a nivel profesional, que yo entiendo que no es correcto que sea el dinero de los trabajadores que tengan que pagar las ayudas de los trabajadores. En este caso es un poco diferente, porque el dinero sigue siendo de los trabajadores. El dinero está depositado en las AFPs y las AFPs básicamente lo que han hecho, el dinero que tenían invertido en el Banco Central, lo están moviendo hacia Hacienda y este dinero está produciendo dinero, o sea que es una inversión que se está haciendo. Obviamente, eso te dice que sin esto el gobierno hubiese tenido que acudir a los mercados internacionales, con la emisión de un bono soberano en un muy mal momento, porque ahorita las tasas de interés a nivel global han subido muy fuertemente por motivo de la crisis del coronavirus y probablemente, mira, dentro de las opciones que había, era la opción, vamos a decir, menos negativa para todo el mundo. Ahora, eso te quiere decir que efectivamente, además de esos 40.000 millones, señores, va a ser necesario seguir buscando
más dinero. Le doy nada más 2 cifras para que entendamos la situación. Antes del coronavirus, el presupuesto del año 2020 que fue aprobado a fin del año pasado en el Congreso contemplaba un déficit de 110.000 millones de pesos, o sea, más gastos que ingresos como cada año, y identificando claramente cómo financiar esto. Por culpa del coronavirus, ese déficit probablemente se termina disparándose hasta, no tenemos cifra oficial todavía, pero haciendo cálculos rápidos, probablemente hasta 250.000 millones de pesos. ¿Por qué? Por partida doble. Primero, porque la baja de la actividad económica hace que el objetivo de que los ingresos del Estado a través de las recaudaciones fueran a crecer en 90.000 millones de pesos este año, impensable. La economía va a terminar con un crecimiento negativo. Si se logra mantener las recaudaciones del año pasado, sería una hazaña. Entonces, ahí se contemplaba incrementar en 90.000 millones de pesos. Usted habla que la economía va a terminar en negativo, eso sí, lo habíamos comentado, y sobre todo de que para República Dominicana todo lo que signifique menos de 4 termina siendo negativo, pero en su momento se habló de que podía terminar en 1. ¿Se mantiene ese número? O... No, mira, ahí es que hay que aclararlo. Han salido muchas proyecciones que son nada más lo que son, proyecciones. Cada quien puede pensar que tiene una mejor bola de cristal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rango de proyecciones? Y bueno, a nivel que tú mencionaste eso. Los más optimistas hasta el momento se llaman CEPAL y Banco Mundial, que hablaron de que iba a haber un crecimiento de 0. Crecimiento de 0 este año es una hazaña económica. Ningún país va a estar produciendo cifras positivas. Tú tienes otros organismos que son los que le ponen la nota de crédito, la nota de riesgo al país, las agencias de notación o agencias calificadoras. 2 la semana pasada emitió un informe, una es Standard & Poor's y la más reciente el viernes fue Fitch. Fitch habla de una caída de la economía de un 3.5% para todo el año. Fíjense, el Banco Central acaba de publicar el fin de semana pasado el informe para el primer trimestre. En este primer trimestre tuvimos un crecimiento de 0. Ahora, detrás de este crecimiento de 0 hay que entender la dinámica. Enero, febrero, que fueron los últimos 2 meses buenos antes del coronavirus, la economía estaba creciendo un 5%. Para cerrar con un crecimiento de 0, eso quiere decir que el mes de marzo el crecimiento fue negativo, menos 9.4%. Y eso fue solamente 15 días. Entonces, imagínense abril, imagínense mayo, vamos a tener ahí cifras de crecimiento negativo por debajo del 10%. Entonces quiere decir que esto indudablemente tendrá un impacto significativo en el empleo. ¿De cuántos empleos estamos hablando de pérdida de empleo con este impacto tan negativo en la economía dominicana y viendo hoy cómo se está posicionando la divisa en alza? Mira, tocaste ahí 2 consecuencias, quizás las 2 de las 3 más directas, la tercera siendo el tema de las remesas, ¿verdad? El tema del empleo es obviamente lo que te muestra que más que una recesión, estamos hablando de una depresión económica, porque la cantidad de gente que tanto en el sector formal como en el sector informal ha perdido su trabajo, ha sido suspendido, es enorme. Mira, hay más de 800.000 personas que están recibiendo el beneficio del FASE, y tú estás hablando que es el sector formal nada más. Si tú sacas del sector formal, que son como 1 millón, casi 2 millones, ¿verdad? de empleados, tú sacas lo que es el sector público, que son unos 600.000 empleos, tú estás hablando que de 1.400.000, que es el sector privado formal, más de la mitad de esos empleos actualmente se encuentran suspendidos. Obviamente ya a partir de mañana, poco a poco vuelven la gente, pero si no hay más negocio, lo que va a ser muy interesante para saber realmente qué tan grave habrá sido el daño es esperar el final del mes de junio, cuando habrá finalizado
3 meses consecutivos de suspensión para ver cuántos empleados realmente retornan ya como empleados o que cuántos lamentablemente van a terminar siendo liquidados. Es cierto que este tema del empleo es la parte más dura actualmente, pero una situación que para algunos sectores como el sector turismo es un sector donde tú no ves luz hacia el final del túnel, hacia el año 2021. Señor Ebrard, bueno, precisamente usted habla del sector turismo y bueno, mucha gente dice el sector turismo primero tiene que apostar al interno, a la movilización de los dominicanos, que por un tema económico, por preferencias o lo que sea, pues se supone que primero nos vamos a quedar aquí, que vamos a ir a la montaña de aquí, que vamos a ir a un hotel local. ¿Entiende usted que es una dinámica efectiva y que los dominicanos estamos muy malheridos por la cuarentena? Vamos a tener esa capacidad, ¿verdad?, de irnos a Punta Cana, Puerto Plata, al sur. Mira, obviamente yo no dudo un solo instante que mucha gente va a tener esta aspiración. Pero una cosa es aspirar y otra cosa es poder realizar. Y lamentablemente, si bien, mira, obviamente es una muy buena idea, y yo creo que también parte de las lecciones aprendidas en el sector turismo es que si bien siempre va a depender principalmente, ¿no?, del mercado externo, tantos turistas que vienen, va a ser importante obviamente crear mejores vínculos entre el mercado local y los hoteles. Ahora, en la situación de ahora, donde el bolsillo de todos los hogares ha sido duramente golpeado, hay mucha gente que no va a tener la capacidad. Y de los pocos que tienen la capacidad, pues mira, tampoco yo creo que la gente está haciendo fila, porque todavía la gente quiere esperar a ver qué pasa. Tenemos que ver lo que son, y ahí yo sé que... Mire, Dari tiene una reserva. Trabajando en eso. Dari tiene una reserva. Una pregunta, señor Ebrard. Se ha dicho, algunos economistas han establecido la posibilidad de que se haga una reestructuración del presupuesto nacional, partiendo de que hay partidas que se pudieran utilizar de una institución a otra. ¿Por qué el gobierno o el sector económico del gobierno no ha comenzado a enviar algunas señales a instituciones para que recursos de asuntos que no son prioritarios lo pudieran dejar para que enfrentar los problemas económicos que va a tener el gobierno de cara al futuro? Tú sabes que una de las cosas que distingue a la República Dominicana de los otros países que están enfrentando la misma crisis es que tenemos la mala suerte que ahí el calendario de la crisis sanitaria, social y económica que resulta de eso coincide con la otra crisis, que es la parte político-institucional, con el calendario de las elecciones. Esto dificulta y complica muchas decisiones que quizás se quisieran tomar o se deberían de tomar o que se pensarían tomar. Sobre lo del presupuesto, voy a remitirme a lo que anunció, yo creo que hace 10 días, ¿verdad? El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, es el primero que habló, que confirmó que efectivamente se estaba trabajando en un presupuesto modificado que se presentaría a final del mes de mayo. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante porque esto devolvería mucha tranquilidad a los mercados. ¿Por qué? Porque en este presupuesto tú vas a tener que indicar que, bueno, el déficit de 110 ahora es 200, 220, 200, 250 y como lo manda la ley de presupuesto, una cosa poner esta cifra en el papel, pero enfrente tú debes decir con qué ingresos tú lo vas a cubrir. Como eso no va a poder venir del incremento de los ingresos, porque más bien ahí tú vas a tener un faltante, tú tienes que indicar en este presupuesto modificado cuáles son las fuentes de financiamiento que tú has conseguido. Y hasta el momento hemos visto, bueno, un préstamo del Fondo Monetario, un préstamo del Banco Central, esta emisión de bonos soberanos, otro préstamo del Banco Mundial y algunas cosas que obviamente asumo que no han terminado de cerrarse, de ubicarse, y
hasta que no se tenga eso, tú no lo puedes poner. ¿Cuáles recortes usted recomendaría de instituciones públicas? Por ejemplo, ¿cuáles renglones, cuáles rubros de instituciones públicas usted dijera, bueno, en esta área vamos a reducir, en esta, en aquella, la otra, en cuáles áreas se pudiera generar algún tipo de reducción o previsión para el presupuesto complementario? Mira, hicimos varios ejercicios, tú sabes, que lo primero es, en vez de pensar en recorte de gastos, que eso debe ser como una de las vías de financiamiento, y obviamente tiene que haber de eso, tiene que haber un reacondicionamiento, una reorientación de ciertos gastos. Primero hay que identificar cuántos gastos de salud adicional hay que poner y cuántos gastos sociales de transferencia hay que poner. Y dentro de esos dos rubros, ¿qué es lo que debe ser permanente? O sea, que habrá que mantener después y para el año que viene, y que cuánto es completamente extraordinario, como puede ser el caso de un FASE. Adicionalmente a eso, y mira, si te pone como regla que cada institución tendría que identificar el 5% de su presupuesto, no debe ser un ejercicio tan difícil. Ahora, por encima de esto, lo que yo creo que sí es importante, la parte de gastos de capital, que son esas obras, esas construcciones que quedan pendientes en el segundo semestre. Mi sugerencia sería no recortarlas, porque esas ayudan a crear empleos, a multiplicar, y ahí la sugerencia que haríamos es, en vez de construir escuelas que siempre vamos a necesitar, pero que se pueden construir más adelante, es tomar esos presupuestos, asignarlos a las zonas muy afectadas, que son las más afectadas probablemente, la costa norte, el turismo, toda la costa este, desde Guandolio, incluyendo Boca Chica probablemente, hasta Punta Cana, y realizar esas obras chiquitas, pero que dan muchos empleos a nivel local, para permitir que esos 150,000, 300,000 empleos que dependen del turismo y que no van a tener trabajo ahora, puedan tener trabajo mientras, cuando empecemos a abrir de verdad, y yo no creo que en julio o en agosto realmente vamos a estar abriendo, porque mira, es muy complicado, tú tienes que tener los aviones, tú tienes que tener las reservas. Una logística muy... No, esto yo creo que el inicio de verdad para el turismo va a ser, y si lo queremos hacerlo exitoso, probablemente más bien hacia fin de año. Entonces, la gente no puede esperar eso, entonces hay que reorientar el presupuesto en este sentido. Señor Gebrar, estamos ya en la última parte. ¿Usted tiene claro, a usted le quedó claro cómo es que va a funcionar PATI, ese programa anunciado por el presidente de la República, y que por lo menos yo tengo muchísimas dudas? ¿Cómo demonios es que va a funcionar? ¿Cuánto dinero se va a llevar? ¿Cómo puedo acceder a ese beneficio? Ya, obviamente, primero reconocer que la intención es buena. Yo he visto las críticas que se mira, ¿por qué haber esperado 3 meses para buscar mecanismo? Es cierto, pero bueno, eso es una crítica que no aporta absolutamente nada. Lo que tú dices es cierto. Yo creo que es muy importante entender mejor cuál va a ser el mecanismo. A mí no me queda todavía muy claro. Reconozco que la intención es buena y necesaria, porque es otra cosa que esas crisis desnudan las situaciones verdaderas y los problemas que todavía faltan por resolver. Este gran problema de la economía dominicana es tener más del 60% del empleo privado es informal. Y señor Gebrar, mucho las cosas. Quedó en el aire el tema del dólar, el alza, sí. ¿A qué se debe y cómo esto va a impactar en la recuperación económica, y si se prevé con las fórmulas que ustedes manejan de que el dólar continúe en alza? No, mira, mayo creo, pero hay que tener mucha prudencia y mucha humildad cuando uno habla de proyecciones del dólar. Entonces, ahí con la experiencia uno va descubriendo eso, que es la humildad cuando hace proyecciones. No, mira, el mes de mayo fue el más difícil porque cero turismo, las remesas bajando, las exportaciones con dificultades, había que pagar $500 millones de reembolso de bono soberano a principios de mayo, y al mismo tiempo tú empiezas a tener
algunas expectativas por parte de muchas empresas de que si yo voy a reabrir dentro de 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, ya hay unas empresas que tienen que estar colocando pedidos fuera para materia prima o eso, o pagar lo que no habían logrado pagar hasta el momento al proveedor. Eso está creando, probablemente hay un desfase entre la demanda y la oferta. El Banco Central, por dicha, tiene altas reservas. Me imagino que parte de esas reservas se han utilizado. Yo creo que, y por eso yo vuelvo a lo del presupuesto 2020 modificado. Una vez que se haya depositado este nuevo ejercicio, se habrá puesto en el papel de dónde se ha conseguido el financiamiento. Eso debería de devolver un poquito de tranquilidad, porque es un tema muy sensible, porque si sigue subiendo el dólar, eso puede afectar el tema de la inflación, y recordamos, tenemos todos malos recuerdos de eso. Hay sí un tema que me está preocupando, que había sido la única buena noticia hasta el momento, que era el derrumbe de los precios del petróleo. Inclusive hace un mes exactamente, el petróleo terminó en menos 37,60. Hoy se colocó entre 32 y 33, pero positivo. Quiere decir que en un mes el petróleo subió $70. Y entonces, si sigue subiendo el petróleo, que eso nos significaba un gran ahorro en términos de dólares, porque cada dólar que sube o baja el petróleo, la República Dominicana se ahorra o tiene que gastar adicional unos 68 millones de dólares, que son 3.300 millones de pesos por un pobre dólar. Y ahí estamos hablando que en 2 meses ya el petróleo ha recuperado más de $15 y parece que va a seguir subiendo. Esto puede ser la muy mala noticia del tercer trimestre. Señores, finalmente, inicialmente, ahorita cuando hablamos de los fondos de pensiones, una de las excusas que se habían establecido era que era un error en términos económicos poner a disposición de la población una gran cantidad de recursos. Entonces vemos ahora que esa gran cantidad de recursos, o una parte de ellas, van a estar a disposición del Estado a través del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es la verdad la verdad económica con relación a los fondos de pensiones? Es que lo estamos enfocando al revés cuando lo analizamos así. Tenemos que enfocarlo como yo lo estaba enfocando. ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Quién está pagando? En el primer caso, que fue esta propuesta que no me pareció correcta, de final de marzo, principio de abril, que era decirle a los trabajadores: mire, hay una crisis económica, a ver cómo resolver, tenemos una excelente idea. Ustedes van a pagar eso, tomen su dinero y paguen y arréglense con eso. Eso hace que entonces las propias víctimas de la crisis tienen que pagar con sus pobres ahorros, tienen que terminar pagando esto. Eso es diferente porque ese dinero que han ahorrado los trabajadores todavía está ahí. Entonces esto hace que, ¿cómo se va a financiar esto? A través del presupuesto. Es una manera de que es más justa, aunque no nos guste, pero que así es. Es que todo el mundo va a estar pagando una cuota de eso, que tenga o no dinero en las AFPs, y esto me parece más justo. ¿Por qué? Porque entonces, cuando va a finalizar el mes de junio, ¿qué va a pasar? La gente habrá recibido el beneficio del tercer mes del FASE, pero todavía tendrá su dinero en su cuenta de pensión, que cuando con la primera propuesta, a final de junio, qué bonita la vecindad, se acaba el FASE, tú ya no tienes nada en tu cuenta de ahorro. Inclusive, oye, mira, si vamos a ser tan populista, oye, ¿por qué proponer 30? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no devolverlo todo, inclusive? Esto me parecía algo que no, mira, una muy mala buena idea. Una muy buena idea. Bueno, pues con esa muy mala buena idea, uy, y voy a tener mi dinero, qué bien. Bueno, con esa muy buena mala idea, termina esta conversación con Henry Gebrar, economista y sobre todo una persona que habla un lenguaje entendible, porque la economía nos impacta a todos, aunque no todos o todas la entendemos así. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Cuídense mucho. Seguimos en Más Cerca, ya volvemos. A nivel Rosario, más cerca.